Invito entonces en esta noche, luego de estos par de minutos de saludarles y, y dar gracias al Señor por lo que Él está haciendo entre nosotros y lo continuará haciendo, luego de este miércoles estar animándonos a llamar a otros hermanos que no han podido estar hoy en el culto de oración e invitarles a participar en el próximo culto de oración, que es el primer culto que estamos realizando de esta manera, ¿no? No va a ser la única instancia, es la primera, el culto de oración, entonces siempre debe ser el motor de la iglesia. Les invito a buscar Lucas, el Evangelio de Lucas nuevamente, y continuamos ahora con el capítulo 13. Así que vamos a buscar Lucas capítulo 13. Vamos a ocupar entonces unos minutos en encontrarnos nuevamente con este evangelio tan particular que de manera ordenada, como es su proyecto al escribir aquellas cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, dice Lucas a Teófilo, al excelentísimo Teófilo. Nos encontramos en el capítulo 13. En el capítulo 13 encontramos algunas parábolas, la parábola de la higuera estéril, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura. Encontramos un evento en el cual Jesús nuevamente entra en una sinagoga en un día de reposo y sana de una enfermedad a una señora que estaba encorvada durante mucho tiempo y se ve esta sanidad y todo lo que hace el Señor da gloria al Padre. Eh, y ahí también encontramos el lloro de Jesús sobre Jerusalén. Ok. Tenemos que ir, estamos en duplex con, ustedes no saben acá, pero algún día lo van a enterar. Este, estamos en duplex con la planta baja de la casa, entonces tenemos a Meli y Vanessa abajo y yo acá en el estudio, en la oficina, y tenemos un sistema muy moderno de comunicación, entonces sube y baja Vanessa con un cuaderno donde especifica lo que hay que hacer, a quién darle indicación. Muy bien. Gracias, Vanessa. Viene bien entonces. Eh, Vamos a ver primeramente en este capítulo eh, tres cosas importantes que por lo menos para mí destacan en este capítulo 13. Los primeros versículos encontramos del versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer este pasaje. El siguiente pasaje que vamos a tomar en cuenta son las dos parábolas del versículo 18 al versículo 21, ¿sí? La parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, ¿sí? Y el tercer pasaje es el pasaje del versículo 22 al versículo 30, que habla sobre la puerta estrecha. En estos tres pasajes, entre estos tres, hay una pregunta que para mí destaca. La pregunta es la que hace una persona al encontrarse a Jesús pasando delante de él y le dice, Señor, versículo número 23, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Eh, es interesante la pregunta. Jesús venía hablando acerca del Evangelio del Reino y venía hablando de algo muy concreto que vamos a ver al principio y es muy importante. Y la pregunta dice, pasaba Jesús por ciudades y por aldeas enseñando, encaminándose a Jerusalén. Recuerden, Jesús tenía claro que el lugar de destino de su ministerio era Jerusalén, o sea, ir a la cruz. Eso por un lado. Pero mientras tanto, en el camino él iba enseñando a los discípulos acerca del Evangelio que iban a tener que predicar después de su muerte y de su resurrección y de su ascensión. Y ellos tenían que anunciar las buenas noticias del Evangelio, el Evangelio del reino, de qué se trataba y tenían que entenderlo bien. Por esto enseñaba con parábolas, la gente en parte las entendía y en parte no, pero las explicaba a los discípulos
de manera más clara. Y la pregunta es, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y esta es la pregunta que más me impactó de este pasaje. Realmente nosotros entendemos que el Señor ha venido no para condenar al mundo, como dice Juan capítulo 3, versículo 17, sino para salvar, para que el mundo fuese salvo por Él. Pero a pesar de ello, de su deseo, del deseo, como dice Efesios, que desde la eternidad el deseo era que el hombre fuese salvo, nos ha escogido, no todos serán salvos. Y de hecho, no muchos serán salvos. Por esta la necesidad, la imperiosa necesidad que se anuncie el Evangelio y se haga a tiempo y fuera de tiempo. Y que se anuncie el Evangelio, no se anuncie otra cosa. No se, no se le eche agua, no se le degrade al Evangelio, ni se le agregue peso, que eran los dos grandes problemas que llegaron a ver en ese tiempo y en este tiempo. Estaban los religiosos que agregaban peso al Evangelio, típico de los judaizantes, y hoy en día también gente que agrega peso al Evangelio, pidiendo cosas que el Evangelio no pide, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es otra cosa que un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero por otro lado, en aquel tiempo y hoy en día también estaban aquellos que entendían de que la entrada al cielo era la entrada de la presencia de Dios, ser parte del reino de los cielos, anunciado por el Señor Jesucristo, uniendo su mensaje, el nombre de su Padre, al nombre de Jehová de los ejércitos, que conocían los judíos, eh, era casi un derecho natural por nacer en Israel, ¿sí? O por escuchar algún mensaje de Jesús, solo por el hecho de estar cerca. Y esto es licuar o echarle mucha agua, adulterar el Evangelio, hacerlo tan liviano como se hace hoy en día, también diciendo, bueno, en realidad Dios quiere bendecirte, Dios quiere que pares de sufrir, Dios quiere darte todo lo que necesitas, hablando acerca de los derechos que te otorga el estar cerca del Evangelio, cerca de la iglesia. Pero no se habla acerca de cómo nosotros podemos ser parte de ese pueblo de Dios. Y este es el gran peligro que estaban corriendo la gente, por lo cual el propio Señor Jesucristo en los versículos más adelante va a llorar sobre Jerusalén viéndola. Y estos versículos que continúan dice el Señor Jesucristo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Me hace recordar aquello que sucedió muchos años atrás, explicitado de manera casi pictórica en la descripción de Noé y el diluvio. Cuando Dios hablaba acerca de la necesidad de que el hombre se arrepintiera y nadie hacía caso a Noé, y Dios cerró la puerta y no hubo manera. Dios cerró la puerta por fuera, no hubo manera. Y de esta misma manera la salvación tiene una sola entrada y es Jesucristo. Dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, no hay otro camino. Y esto es lo que nosotros tenemos que enseñar y predicar, no hay otro evangelio. Hoy en día se está escuchando mucho reuniones interiglesias para enfrentar diferentes problemas. Cuidado hasta dónde podemos ir, ¿verdad? Yo me puedo juntar con cualquier persona de la sociedad, pero no para predicar el Evangelio ni para pararme al lado de nadie para hablar acerca del nombre de Dios. Yo tengo que pararme al lado de la Biblia, detrás de la Biblia, encima de la Biblia, pero no con cualquiera. Si vamos entonces a lo que creía la gente, vemos que el padre de familia, después que se ha levantado, cerró la puerta, versículo 25, y dice, y estando fuera empezaréis a llamar, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, os dirá, no sé de dónde sois. No sé, ¿quién sois? Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, hemos bebido, hemos ido a la iglesia, hemos predicado, hemos repartido folletos,
En nuestras plazas enseñaste, las iglesias evangélicas estaban en nuestras ciudades. Hoy en día, nosotros, seguramente todos nosotros, hemos asistido virtualmente a, a cosas que nos han impactado. Por ejemplo, hay países de América Latina que realmente a mí me han impactado pequeños videos donde se ven, sobre todo en países del norte de América Latina y de Centroamérica, que tienen un acercamiento al Evangelio muy grande, eh, pero que incluso que se ve gente del ejército cantando en las calles diciendo Dios sanará nuestra tierra escuchan en los shopping músicas cristianas y todo tipo de manifestaciones públicas de la ciudad, del pueblo, pero sabemos lamentablemente de los gobiernos, de los gobernantes, como decía mi abuela, con el Jesús en la boca, pero solamente el Señor sabe si es un grito en un momento de angustia, ¿sí? O realmente hay un compromiso con la fe del Evangelio. O es una declaración, el manotazo de ahogado público en medio de una crisis, porque la fe es algo que ayuda mucho en medio de las crisis. Por lo pronto solo Dios lo sabe. No por el hecho de andar por la calle con un megáfono y declarar que Dios sanará la tierra, Dios lo hará. Lo que enseña la Biblia es la necesidad de un compromiso personal, personal, de cada hombre y cada mujer de la tierra. Por esto tenemos que orar porque los uruguayos con nombre y apellido que conocemos se entreguen a Cristo. Dice, pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, vosotros, hacedores de maldad, hijos de ira, como nosotros un tiempo. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, vosotros estéis excluidos porque vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Habla de que en el reino de Dios va a haber muchas sorpresas. Va a haber algunos que para aquel tiempo no estaban invitados a la fiesta. El pueblo de Israel entendía que ellos eran convidados obvios a la cena, a la gran cena en el reino de los cielos. Sin embargo, aquí dice, miren que va a haber muchas sorpresas. Habrá muchos que nacieron en Israel que no estarán invitados, estarán del lado de afuera. Y habrá gente que jamás ha pisado el templo de Israel, que están lejos, en las antípodas de los judíos, que ni conocen su existencia, que vendrán de otros tiempos, de otros lugares, del norte, del sur, del este y del oeste, y estarán en el reino de los cielos. Y este pasaje está mostrando no tan solamente esta realidad futura que no era clara para ellos en ese momento, que a partir del momento de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo a la iglesia de Cristo y el comienzo de predicar el Evangelio y muchas personas de muchos lugares comienzan a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y comienza a incluirse en la iglesia el pueblo de Dios, gente judía y no judía, judía y gentiles, comienzan a ver poco a poco que esto comienza a ser una realidad. Pero las parábolas anteriores, en el versículo 18, la parábola de la mostaza, que dice el reino de Dios es semejante, ¿a qué lo compararé? A un grano de mostaza, un pequeño granito de mostaza. Todos hemos tenido en algún momento un granito de mostaza, es muy pequeñito, pero puede llegar a ser un gran árbol, dice, semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un huerto, en su huerto, y creció y se hizo grande, y las aves del cielo anidaban en sus ramas. Este pequeño grano puede llegar a ser un gran árbol. Y el mensaje de esta parábola es, un hombre lo sembró en su huerto. ¿Sí? Es solo una parábola, pero habla acerca de qué clase de reino es el reino de Dios. Para empezar, ese hombre lo plantó en su huerto, en su mundo. El reino de Dios, el reino de los cielos, se ha puesto en su jardín. Y sin duda que el jardín del Edén es el jardín de Dios. Pero
planeta Tierra es el jardín de Dios. Y el reino de los cielos se ha acercado, en palabras de Juan. El reino de los cielos se, se ha arraigado con la propia iglesia en la tierra, sin ningún lugar a dudas, y está en el huerto de Dios. ¿Y ha crecido? Por supuesto. Esta parábola es una parábola profética que habla de que a esto que el Señor ha plantado en su huerto ha crecido. Y hoy ya son millones y millones los cristianos que están en el mundo viviendo hoy, pero son muchos también los que ya están en la presencia del Señor, preparándose para aquellas bodas con el Cordero. Pero hay otra parábola, la parábola de la levadura, que da esta misma imagen que más adelante el Señor dice, van a venir de todos lados. El reino de los cielos, aunque aparece desapercibido entre nosotros, lo que se veía en el momento que la parábola estaba siendo dada, en el momento que Jesús era interpelado por un hombre en la calle, ¿alguien se salvará? El reino que dominaba ampliamente el mundo y bajo el cual se cernía una gran sombra era el Imperio Romano. No se avisoraba en absoluto que este grupito de cristianos, seguidores de un maestro de Galilea, podría llegar a ser algún imperio, algún gran reino. No había esa visión, solamente la mente en los planes de Dios. Así que confiemos en los planes de Dios, porque son claros y se están cumpliendo. Y nosotros somos parte de ese plan de Dios. Pero vamos un poquito más atrás, al comienzo del capítulo, cuando habla acerca de algo tremendo, la puerta de entrada al reino de Dios, y que la iglesia no puede dejar de hablar de esto. Y tenemos que tener bien claro esta palabra. La palabra es arrepentimiento. No hay ningún hombre sobre la tierra que pueda ser parte del reino de Dios si no reconoce su estado de pecado, de alejamiento, de desobediencia delante de Dios. Eso enseña la Biblia. Aparentemente para nuestra justicia pobre, que todos calificamos como justicia pobre en el mundo, hay hombres más y menos justos. Pero para la palabra de Dios, para el mensaje del Evangelio, todos los hombres somos injustos delante de Dios. Dice, en este mismo tiempo, versículo 1 al versículo 5 del capítulo 13, estamos yendo hacia atrás. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos que padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? O sea, le está diciendo, había galileos más malos y galileos menos malos. Más adelante les dice, os digo que no, todos eran malos, todos necesitaban arrepentirse. Unos aparentemente eran más malos y otros menos malos, unos más horribles, podemos decirlo, unos más necios, unos más violentos, unos más mala gente, pero delante de Dios todos están en el estatus que deben arrepentirse, que debemos arrepentirnos para ser parte del pueblo de Dios. No, antes, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. No hay manera. Os digo, o aquellos, versículo 4, 18, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan ustedes que eran más culpables que los otros hombres de Jerusalén? No. Les digo, no. Si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Y hoy en día podemos preguntarnos estas mismas preguntas nosotros. Primeramente, ¿algunos se salvará? ¿Son pocos los que se salvarán? No tenemos esa respuesta, como tampoco tenemos la respuesta que le hicieron los discípulos cuando le preguntan, ¿cuándo instaurarás tu reino? ¿Cuándo volverás? Y el Señor les dice, no les importa a ustedes saber el tiempo, las sazones, cuando el Padre volverá volverá a instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra. A eso no les interesa, pero su tarea es, después de recibir el poder, ser testigos del Evangelio de Jesucristo. Eso dice Hechos. Ahora estamos en una situación similar. En realidad la pregunta es,
nuevamente, ¿son pocos los que se salvan? Y realmente el Señor no les llega a contestar. Y por otro lado, realmente no importa saber a nosotros cuántos son, ¿eh? ¿Son tantos o cuántos? No importa, tampoco lo podemos saber. Tampoco podemos saber quiénes son, ni cuántos son. Pero lo que sí podemos saber en nuestra sociedad uruguaya del 2020 es que aunque aparecen actores a nuestra vista más justos o menos justos, más violentos o menos violentos, más condenables o menos condenables, todos los hombres, por más buenos o por más malos que parezcan, si no nos arrepentimos, si no reconocemos nuestro estado de pecado delante de Dios, condenemos o no condenemos el aborto, vamos al infierno, estamos apartados de Dios. Si somos golpeadores de nuestras esposas, si somos ladrones, si somos homicidas, si somos mentirosos o buenos vecinos, trabajadores, honestos, y no reconocemos a Dios como el Señor, a Jesucristo como el Señor en nuestra vida, estamos condenados, somos hijos de ira, somos hijos de condenación, y no hay vuelta para nosotros. Por esto damos gracias hoy a Dios, que hemos reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador en nuestra vida. Nos hemos arrepentido. Y el resto del Nuevo Testamento es claro al decir, ahora se han arrepentido, no volvamos atrás. Damos gracias a Dios porque hemos escuchado un llamado de parte de Dios, hemos atendido un mensaje de parte de Dios acerca de su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, más o menos según la justicia humana, pero para Dios, pecadores y pecador desobediente delante de Dios es condenable. Por gracia, Él pagó el precio por nuestro pecado para que nosotros tengamos vida. Nos hemos arrepentido de nuestro pecado por su gracia. Ahora, ¿cuál es el mensaje de la iglesia? ¿De qué debemos preocuparnos? Viven en Uruguay los que son extranjeros que viven en Uruguay. Vamos a pensar en el Uruguay. No debe ser la preocupación de la iglesia. ¿Cuáles serán salvos? Tampoco debe ser la preocupación de la iglesia. ¿Cuándo será el día que el Señor volverá? Tampoco debe ser la preocupación de la iglesia. Pero sí la iglesia debe anunciar en el poder del Espíritu Santo un mensaje de arrepentimiento para todos los hombres. El que está en el CONCAR, el que está en el Senado de la República, el que convive contigo en el barrio, tu compañero de trabajo y mi familiar. Antes, si no te arrepentís, todos perecerán igualmente. Damos gracias a Dios por su misericordia. Damos gracias al Señor por su bondad. Porque hoy todavía es tiempo, como Victoria decía en su oración, hoy todavía es tiempo de que los hombres se arrepientan, que los hombres reconozcan a Jesucristo como el Salvador y Señor en sus vidas. Como iglesia debemos orar y trabajar por ello. Que Dios nos bendiga. Amén.